El tema que vamos a tratar en esta mesa es sobre las diferentes perspectivas y realidades que conviven en las aulas. Desde nuestro punto de vista, consideramos que la ciencia es capaz de aglutinar esas diferencias, potenciando muchas soluciones a muchos problemas, y que todas esas diferencias para las cuales hay aquí especialistas van a poder tratarse mejor si estamos todos de acuerdo en la forma de abordarlas. Por ejemplo, ha salido esta mañana el tema del bilingüismo, pues hay gente especializada en bilingüismo y en ciencia, y todo eso conviene que lo valoremos y lo maduremos, ese tema y otros muchos más. Así que voy a dar la palabra, no me voy a enrollar mucho en esto, porque con ellos, escuchándoles y ellas, va a ser suficiente. Voy a dar la palabra a Carmen Conde Santos, que es maestra bilingüe del Centro de Educación Infantil y Primaria Valle del Guareña, Fuentealsuco, de Zamora. Cuando quieras, querida. Buenas tardes a todos en esta hora de la siesta. Quiero primero dar las gracias por estar aquí, porque es que, no sé a ustedes, pero a mí se me pone la piel de gallina solo estar aquí. Y tengo que decir que de los 30 años que llevo al CSIC, yo llevo casi la mitad. El colegio en el que estoy ahora mismo no es ni el primero ni el segundo en el que estoy, ni estaré. Y siempre me han acompañado. He dado inglés, he dado ciencias, no he dado ciencias, he dado francés. Y a veces en ese francés y en ese inglés he colado la ciencia, media hora de una cosa y media hora de otra, sin problemas, creo que de currículum, nadie me ha dicho nada. Y entonces nunca me he despegado de ellos, ¿de acuerdo? Tengo escrito lo que quiero decir y así no se me olvida nada. Después ven un vídeo en el que recopilo pues, toda la trayectoria de mi historia con el CSIC. Mirad esas caras, es que eso lo dice todo. Lo hemos conseguido, lo estoy entendiendo todo fenomenal. Eso es lo que quiere un maestro, ver esas caras de satisfacción en los alumnos. Me gusta la palabra maestro, la palabra profe me gusta menos. Yo soy maestra, no soy profesora, que es diferente. Yo creo que tiene acarreadas muchísimas otras connotaciones, además de ser profesor y dar una clase magistral. Esos niños son mis alumnos y desde la satisfacción que supone contemplar esos ojos, esos niños les quieren hablar de mi experiencia en el programa El CSIC en la escuela, desde la perspectiva de enseñar, aprender, comprender y entender y vivir la ciencia en una lengua que no es la materna, en una lengua extranjera. Dice la declaración de la UNESCO que el acceso al saber científico con fines pacíficos desde una edad muy temprana forma parte del derecho a la educación que tienen todos los hombres y mujeres. Y la enseñanza de la ciencia es fundamental para la plena realización del ser humano, para crear una capacidad científica endógena y para contar con ciudadanos activos e informados. Y dice la LOMLOE, es diferente ley, en el currículum de Castilla y León, yo vengo de Zamora, que la comunicación en distintas lenguas es clave para el desarrollo de una cultura democrática de la realidad contemporánea cada vez más global, intercultural y plurilingüe en la que nos encontramos. Y decía Robert Heinzen que one teaches to learn. Cuando uno enseña, dos aprenden, el que enseña y el que aprende. Y cuando uno tiene la osadía de dedicar su vida a enseñar, adquiere la obligación y el compromiso de no dejar de aprender. Y por eso estamos aquí. Puede llegar a pensar que una asignatura como las ciencias, que es árida, que solo está ligada a veces al estudio, competencia, examen, aptitud y ahora situaciones de aprendizaje, que la ven difícil los críos, con una gran cantidad de contenidos, y el asunto se complica si encima debemos hacerlo en una lengua que no es la materna. En mi caso, inglés, que tampoco es una situación fácil para los alumnos. De hecho, estadísticamente está reconocida como las dos asignaturas con más índice de fracaso, las ciencias y el inglés. ¿Y cómo nos enfrentamos a esta situación? Entendiendo, en primer lugar, que el idioma no es el fin del aprendizaje, no es lo que ellos tienen que aprender. El idioma es la vía, el medio, a través del cual los conocimientos de ciencia le tienen que llegar a los niños. ¿Y cómo podemos hacer esto para que nos resulte fácil? Primero, podemos elegir en llegar al colegio, abrir el libro por la página que dejamos ayer, como se hizo muchas veces, que a veces tampoco está mal, nunca se sabe, ¿eh? O podemos decidir que le vamos a dar una información para que interioricen sus conocimientos, unas experiencias
tan creativas, tan atractivas, con su madurez, con sus intereses, tan interactiva y tan participativa que lleguen a olvidarse de que la lengua en la que están entendiendo esos conocimientos y llegando a esas experiencias no es la materna, no es la de sus padres, no es la que tienen en el resto de la vida del centro, ni en sus vidas diarias. ¿Y cómo olvidamos eso? Y aquí queremos llegar. ¿Cómo hemos olvidado todo eso? Llegando y diciéndole una mañana, pues vamos a conseguir que se encienda esta bombilla LED con unos cuantos cables, unas cuantas pinzas y 5 naranjas. Y te dicen, la teacher se ha vuelto loca, pero vamos a intentarlo. Se prepara todo, preparamos lo que es el método científico para niños, nos planteamos los materiales que pueden salir de cualquier sitio o se los tenemos que pedir a alguien que nos los presta amablemente. Y experimentamos, pensamos, probamos, experimentamos, concluimos y aprendemos al final. Y se produce el aprendizaje que a su vez nos satisface a nosotros, les educa a ellos. Y esto no es fácil, y fácil menos todavía desde que en el 2012 en Castilla y León se puso prácticamente por ley el bilingüismo en la mayoría de los centros. Los centros que no tienen bilingüismo es que tienen 2 líneas, una sí y una no. Tenemos que unirle a esto el hecho de que la ciencia, nos guste o no nos guste, nos cueste o no nos cueste, habla en inglés. No fue así siempre, pero ahora mismo sí, nosotros lo sabemos y tenemos que tirar para adelante. Con todo esto en mente, y ya que tengo aquí, aprovechando que tengo un atril y un micrófono, y es muy español, pues vamos a pedir. Yo pido buena formación para el profesorado, que debe invertirse en educación y en ciencia. Después de pasar o estar en vías de conseguirlo una pandemia, deberíamos admitir que son los descubrimientos científicos los que nos están salvando las vidas. Que una buena educación y unos grandes científicos y científicas constituyen la mayor riqueza que un país puede tener. Y desde aquí lo que pedimos es que no se escatimen medios que proporcionen herramientas y conocimientos a todos los docentes para desarrollar de una forma eficiente su profesión en este mundo de constante cambio. Y aquí es donde yo quería llegar con todo este preámbulo. Poner en valor lo que ha supuesto para mí la labor encomiable de formación y de ayuda de los amigos del CSIC. El trabajo en equipo hacia metas comunes con la ciencia como cimiento provoca el nacimiento de estrechas relaciones humanas que son tan necesarias en nuestra vida. Por eso creo que ya desde hace muchos años me permito el tratamiento de amigos. Y esta parte es la que más me ha gustado. Coincidir con ello, que esto hay otra historia detrás, pero la cuenta mejor otra persona, hizo que cambiara mi forma de ver y mi forma de entender la enseñanza de las ciencias. Y ellos me han ayudado desde entonces con nuevas temáticas, nuevos enfoques, nuevos materiales. Han supuesto y sigue suponiendo todos y todas ellas un soporte para mis clases, pero han sido y son un gran apoyo para mi crecimiento profesional y personal. Reconozco humildemente que también he aprendido conocimientos, los he adquirido a la misma vez que mis alumnos, porque los habría aprendido, no digo yo que no, cuando tenía 10 años, pero se me habían olvidado, que puede que fuera por el método, seguramente sí. Y además, oportunidades como estar aquí, o como ir a la Semana de la Ciencia de diferentes ciudades, y exponer y llevar a mis alumnos para que expongan todo lo que han aprendido, esos son citas y lugares que nunca creí que podría tener. Y entonces se les agradece aún más su labor que están haciendo, aparte de con nosotros, en las vocaciones científicas entre las mujeres y las niñas. Las niñas necesitan referentes que sustenten la idea de que pueden ser lo que quieran ser, si quieren ser científicas o tecnológicas, si ellas lo desean. Y para terminar, recordamos los días que son fiesta en el cole porque vienen ellos. Viene López, viene Marijose, Salomé, mis compañeros de Valladolid, mis compañeros de Zamora, todos vosotros. Y nos descubren nuevas realidades, nos explican el funcionamiento del mundo que nos rodea. Y deseo que sigáis contando conmigo, yo seguiré contando con vosotros. Y les deseo igualmente una larga vida y este programa El CSIC en la Escuela, que celebra sus 30 años, felicidades, y que nos pone tan fácil la comprensión del mundo y nos aligera la carga de la labor docente. Muchas gracias. Y ahora podéis ver un vídeo en el que he puesto, dura 6 minutos, tampoco es mucho, pues un poco toda la historia, son mis alumnos de muchas clases, de muchos sitios, y los he puesto en un compendio todos ahí. A veces vienen palabras en inglés, pero vamos, las entendéis enseguida. Muchas gracias. Lo siento.
así conseguiríamos transformar la energía potencial en energía eléctrica. Ahora vamos a explicaros este experimento. Es un trípode que le hemos puesto dos ruletitas. Una que es una cuerda que tiene aquí un generador y la otra no tiene nada. Vamos a ver qué ocurre si tiramos la pesa en la que no tiene generador. Como ven, no ocurre nada porque esta energía ha sido desaprovechada, ya que el generador no ha transformado la energía. Ahora, si la ponemos en el lado que tiene el generador, como ven, las luces han encendido, no tenemos ninguna pila ni nada. Ha sido el movimiento de la pesa de 200 gramos que ha conseguido transformarla en energía eléctrica y las luces han encendido. Ahora voy a apuntar con el puntero al agujero de la botella donde tiene el dedo mi compañera, y ahora cuando lo suelte va a salir el agua de color verde. Aquí. Esto de ahí. Ahora vamos a ver las aplicaciones de la fibra óptica. La fibra óptica se puede utilizar en medicina, como por ejemplo para observar órganos internos, en arqueología, como por ejemplo para observar dentro de cuevas, para la iluminación, pero sobre todo se utiliza para transmitir datos de televisión, telefonía, internet. Y la fibra óptica está para sustituir a los cables de cobre. ¿Cómo es una fibra óptica? Aquí, si se examinan, se puede ver una chaqueta externa, luego un aislante, un revestimiento, un protector y al final aquí arriba el núcleo, que es la fibra. Esta es una fibra óptica de televisión. La fibra óptica en comunicaciones. La comunicación por fibra óptica es un método de transmisión de información de un lugar a otro por medio de impulsos de luz. Muchísimas gracias, Carmen. Muy emotivo e impresionante. Voy a decir una cosa, perdona. Todos esos niños tienen menos de 11 años. Es que parecen muy mayores, pero son de 11 años por abajo, ¿vale? Sí, sí. Muchísimas gracias. Vamos a continuar ahora con la intervención de Victoria López Jimeno. Ella es experta en inclusión educativa y orientadora del Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Vázquez de Mella, Bayonne, en Pamplona. Bueno, pues yo hace unos 18 años más o menos que caí por aquí, por pura casualidad, lo que es un término que se llama serendipia, y fue por algo tan tonto como que yo trabajaba de asesora en un centro de formación de profesorado, y llegó una invitación del CSIC diciendo que nos invitaban a unas jornadas y a mí me daba igual lo que fuesen las jornadas, me traían a Madrid gratis. Entonces yo dije, como ya había vivido en Madrid muchos años, dije, pues mira tú, me pagan el hotel, me pagan el viaje, me da igual que me hablen de ciencia que de macramé. Yo voy a ir a ver a qué es aquello. Y nada, entonces vine para aquí y tuve un flechazo y me enamoré. Y como es el amor, ¿verdad? Entonces me enamoré de López, de María José, de Salomé, de Alfredo, de Esteban, de Josemi, de Carmen más tarde.
Y pues bueno, es una historia de amor que dura y pervive todavía, y aquí estoy. Y al poco de haber estado aquí, como al año siguiente, a los 2 años me acuerdo, me invitaron a venir y meterme en este atril aquí, lo mismo, a dar una charla sobre mi rol de asesora en aquel momento. Y me acuerdo que me habían dicho 10 minutos, tienes 10 minutos y tal, y yo que nunca había estado aquí, que me había impresionado mucho la primera vez que vine, de esa casualidad, a mí me impresionó el salón y la gente que había por aquí y tal. Cuando me dijeron que me iba a poner aquí en este atril, pues yo preparé una presentación y me la curré mucho y estuve cronometrándome 10 minutos, como 6 minutos, y nos alojaron aquí en la residencia de estudiantes y estuve la noche anterior ensayando y me salían 10 minutos 30, y yo, 10 minutos 30, no puede ser. Y yo, tiene que ser 10 minutos. Y cuando llegué aquí me subí al atril y estaba súper nerviosa porque, claro, imponía, ¿eh? Ahora ando como podría por su casa, o sea, ahora subo aquí, llego tarde además y esas cosas. Pero cuando llegué la primera vez aquí, me dieron el micrófono, de repente me di cuenta que la gente no hablaba de 10 minutos, hablaba 15 y no pasaba nada, hablaban 20 y no pasaba nada, y que la gente aplaudía y que estaba todo el mundo relajado, y yo dije, anda, ¿dónde iba a caer yo? Y de repente descubrí pues, que esto era una gran familia, y entonces pues en las grandes familias hay normas para incumplirlas. Y entonces, bueno, pues yo ya estoy en esta familia, me siento parte de la familia CSIC y estoy súper contenta de estar aquí. Y entonces, pues 18 años después, vuelvo a estar aquí con una tranquilidad absoluta para hablaros de lo que me apetece hablaros. Entonces os voy a hablar, en este caso, de inclusión educativa. Y como veis, he puesto una tarta de cumpleaños porque estamos celebrando, ¿verdad? Estamos de cumpleaños. Y bueno, de esto es lo que voy a hablar hoy. Voy a contextualizar la LOMLOE, lo que es un lenguaje común, inclusión y equidad. Voy a hablar unos datos que creo que es importante conocer. Y luego voy a hacer una hipótesis que creo que es compartida, por eso hablaré en plural, aunque no haya hablado con nadie, pero hablamos siempre por teléfono, en la mesa, en videoconferencias, es que al final tenemos mucha relación, y luego pues unas posibles conclusiones. Y bueno, y yo parto de esta premisa, la premisa de que la educación está planificada, y como está planificada no se puede más que pensar que está dando respuesta a una idea preconcebida. Entonces, estamos en una sociedad democrática, que así nos definimos, y para eso suponemos que todas las personas que viven en este país tienen los mismos derechos. Y por ello, bueno, pues decimos, la educación se planifica para intentar que sea cierto que todo el mundo tenga acceso a esos mismos derechos. Y entonces decimos, bueno, pues entonces, ¿cómo planificamos? Pues decimos, pues es una sociedad en que, por ejemplo, hombres y mujeres tenemos los mismos derechos y por lo tanto hay que educar en coeducación. ¿Y por qué está planificada la educación? Porque si yo estuviese hablando, probablemente no podría estar hablando, pues si yo estuviese en Irán, es bastante probable que no pudiese estar hablando aquí, y menos con el pelo descubierto. Y no pudiese estar diciendo lo que voy a decir, porque como la sociedad iraní tiene otras ideas, la educación iraní es distinta a la educación que hay en España, que hay en Europa o que hay en otros países más similares al nuestro. Entonces, por eso la premisa yo creo que se cumple, es la educación está planificada, depende de qué tipo de sociedad quieras, así se legisla en educación. Entonces, la LOMLOE, que es la nueva ley educativa que está basada en la sociedad que queremos tener, que por eso se planifica así la educación, la LOMLOE habla, puesto en amarillo, de inclusión educativa desde su primer principio, y dice, el primer artículo dice, la inclusión educativa y la accesibilidad universal como principios de la educación, y se basa en 2 enfoques. El enfoque de los derechos de la infancia, que son de Naciones Unidas, y la igualdad de género a través de la coeducación. Y esto es textual, es literal, que lo pone en la LOMLOE. Y dice luego, la adopción de estos enfoques tiene como objetivo reforzar la equidad, bla, 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 y vuelve a decir el derecho a la educación inclusiva como derecho humano para todas las personas. Quien no me crea, que vaya a la fuente y verá que eso lo pone tal cual. Entonces, si eso es lo que dice la ley, porque partimos de que la ley está planificada, porque es el reflejo de la sociedad que queremos tener, pues habrá que actuar en consecuencia. Entonces, para todo encuentro científico, y esto lo aprendí de una frase que dijo una vez Esteban por ahí, que dijo, en un encuentro científico lo primero que se hace es acordar lenguaje. Cuando todo el mundo tiene de acuerdo lo que es la definición de un átomo, podemos hablar de átomos. Hasta que no acordamos un lenguaje común y compartido, no podemos hablar de los términos. Entonces, para hablar de lenguaje común sobre inclusión, que nos dice la LOMLOE, yo lo que traigo son aclaraciones de lo que sería una situación de exclusión, que es bastante gráfica,
una serie de, en este caso, personas muy similares, con características muy iguales, tienen acceso a lo que sería la educación. El resto, que está en los márgenes por fuera, que puede ser pues, por temas de género, de identidad sexual, de religión, de idioma, de índice socioeconómico-cultural, no tienen acceso a la educación. Aprovechando la charla de esta mañana de Pilar, nos ha dado unos datos muy importantes viendo cuándo la mujer puede incorporarse realmente a la educación y dejó de estar en esos márgenes por fuera. Luego, más adelante, hubo personas color negro de piel que no tenían derecho a la educación y posteriormente pudieron entrar en ese círculo. Luego hubo gente que tiene una diversidad funcional que estaba en otros sitios y no tenía derecho a estar. Bueno, entonces pasamos al siguiente término, que sería la segregación, que es, bueno, ya admitimos que todo el mundo tiene derecho a la educación, pero esa educación en sitios diferentes. No nos vayamos a mezclar, no vaya a ser que pase algo raro. Entonces hacemos centros distintos para una masa muy heterogénea y luego el resto en otro sitio. Luego pasamos a lo que se denominó en la ley anterior, lo que es la integración, que sería, digamos que ya permitimos que ese centro externo se incorpore y aunque sea comparta edificio, espacio físico con la educación normalizada, ordinaria, arreglada. Bueno, entonces ya metemos en el mismo sitio, pero en espacios diferentes. Sería lo que en secundaria son tantos programas de UC, de PEMAR, lo que sería en aulas alternativas en algunos centros. Están en el centro, pero están aparte. Y luego llegamos al término de inclusión, que es en el que nos manejamos con la ley actual y, por lo tanto, nos obliga, que es la inclusión. Es decir, no solo compartimos ya posibilidad de acceso a la educación con toda la diversidad que puedan tener las personas, sino que encima ahora tenemos que estar, porque la ley nos obliga, si no, acordaos que la ley nos ha dicho que es educación inclusiva y el término inclusión es el que os he puesto, entonces estamos en un marco de inclusión. Entonces ya ahora tenemos un lenguaje común y a partir de aquí podemos hablar de inclusión. Pero, ¿qué definición usar cuando hablamos de inclusión? Porque a lo mejor la que dice Maribí, pues a lo mejor a alguien no le convence, o la que dice López tampoco, ya eso que a López le tenemos un cierto respeto. Pero imaginad que decimos, no, vamos a ir había instituciones más altas que son de reconocimiento internacional y compromisos entre países. Vamos a decir qué dice la UNESCO sobre lo que es la inclusión, porque así es bastante fácil que la gente asuma que la inclusión ya no es una definición que aquí la familia CSIC nos hemos inventado, sino que la inclusión es algo que viene de instancias superiores. Entonces, la UNESCO, ¿qué dice sobre lo que es la inclusión? La UNESCO dice, para que se dé inclusión tiene que darse sí o sí presencia, participación y aprendizaje. Presencia en 4 ámbitos: presencia de diversidad funcional, presencia multicultural, presencia religiosa y presencia de género. Se tiene que dar, además de presencia, además de estar, porque eso es un requisito, pues te tienen que dar los 3 requisitos, no solamente uno sí, uno no, uno sí o uno sí, 2 no, no. Se tiene que dar presencia y se tiene que dar participación. Entonces la UNESCO dice, la participación significa participación del alumnado, participación del profesorado, de las familias y de la comunidad. Es decir, si el alumnado ya lo tenemos a todo el alumnado en el centro ordinario, en las aulas, si están pero no pueden participar porque las propuestas que presentamos no les interesan o les quedan muy lejos de alcanzar o les quedan muy cortas y se aburren, o sea, por lo que sea, no participan en las propuestas, no les motivan, no son motivadoras, si no participan, no podemos hablar de inclusión. Con lo cual, como hemos acordado que el término de inclusión es el que es, o se da presencia y se da participación o no se da inclusión. Hablaremos de otras cosas, de lo que queramos, pero no de inclusión. Entonces, para que se dé participación, alumnado, por supuesto, pero también profesorado. Es decir, profesorado, todo el profesorado de un centro tiene que tener un desempeño docente inclusivo. No vale sacar alumnado de un aula para hacer un refuerzo de no sé qué, no. Tiene que participar y tiene que opinar y tiene que involucrarse, implicarse en la educación de todo el alumnado de todo el centro, no solamente la persona que está de tutora, sino todo el profesorado de un centro tiene que participar de la educación de todo el alumnado, presente o no presente, diversidades del tipo que sean, que todo el mundo presenta alguna. Las familias tienen que participar en los centros y tiene que participar la comunidad, y esto es un proceso. Tú ahora dices que se abren las puertas a las familias y a la comunidad y hay muchos centros que se echan a temblar, pero bueno, esto es un proceso y como todo proceso tiene una variable que es el tiempo. Bueno, pues poco a poco hay que ir avanzando para ir normalizando que las familias participen en lo que ocurre dentro de las escuelas. Y la comunidad tiene que formar parte de la inclusión, porque si no,
A ver, la escuela no es un gueto cerrado, una burbuja en la que luego de ahí te vas a tu casa y de tu casa a la escuela. Luego interactuamos en una sociedad, en una comunidad. Entonces, esa comunidad tiene que poder participar en la escuela. Hay que hacer proyectos que permitan y fomenten la participación de la comunidad dentro de la escuela. Tenemos ejemplos de grupos interactivos, proyectos de trabajo con centros de tercera edad, con empresas, con el ayuntamiento. Hay muchos proyectos y solamente es conocerlos para ver qué podemos copiar para aprender y aplicar. Entonces, repito, se tiene que dar presencia en esos 4 ámbitos, se tiene que dar participación y se tiene que dar aprendizaje, porque si se da presencia y participación y al final no aprenden nada, pues como que no se dice nada, porque el objetivo final de la escuela, de la educación, es enseñanza-aprendizaje, se tiene que aprender. Si no aprendemos, pues todo lo demás no nos sirve. Pero claro, en el aprender hasta ahora, generalmente la gente nos hemos focalizado siempre en el aprender a hacer y en el aprender a conocer, que eso es un poco como lo de, el anexo 2, que ahora se va a reír por ahí mi jefa de estudios, lo importante es el anexo 2, los contenidos, lo que hay que saber. No, en el aprendizaje hay que aprender a ser y hay que aprender a convivir. Y entonces, cuando se den estos 3 requisitos, que son presencia, participación y aprendizaje, entonces podremos hablar de inclusión. Si no, todo lo demás serán otras cosas que no es el momento de debatir si son más o menos interesantes, pero no será inclusión. Y estamos hablando de educación inclusiva. Y entonces, ¿cómo unimos todo esto? Y dicen, mira, qué interesante o no lo que nos está contando sobre inclusión, porque tiene que ver esto con el CSIC, ¿verdad? Porque estamos, a fin de cuentas, en territorio CSIC. Entonces, pues bueno, se tiene que dar presencia de diversidad funcional. A nadie cuestiona que este hombre era una eminencia científica. Se tiene que dar presencia de género, hombres, mujeres, nadie discute que esta mujer sea un referente científico. Se tiene que dar presencia multicultural. Tú me vas a decir que una cultura solamente judío-cristiana es la que tiene acceso a la educación, o cualquier otra cultura puede. Se tiene que dar presencia religiosa, o solamente podemos tener acceso a la educación los que estamos en un ámbito X. Entonces, la ciencia nos facilita todo esto, la presencia de diversidad funcional, multicultural, religiosa y de género. La LOMLOE también nos habla de equidad, y ahora subrayo la palabra equidad en el mismo artículo primero, que habla de equidad, inclusión y ahora equidad. Dice, sobre todo dirigida a las personas de mayor vulnerabilidad. Entonces, habría que definir qué es mayor vulnerabilidad. Generalmente va asociado a qué tipo de acceso tienes a los estudios, niveles económicos, capacidad de que tus familias te apoyen. Y volvemos al lenguaje común. Decimos, vamos a ver qué es equidad y decimos, bueno, la desigualdad está claro lo que es. La desigualdad es un acceso desigual a oportunidades. ¿Qué sería la igualdad? Sería, pues a lo mejor, otorgar las mismas oportunidades, las mismas herramientas a todo el mundo, pero es evidentemente, como nos pone la imagen, dar las mismas herramientas a todo el mundo no resuelve la dificultad que tiene. ¿Dónde entraríamos en la equidad? La equidad sería decir, bueno, damos herramientas personalizadas que identifiquen y abordan la desigualdad, entonces ya compensan, digamos, la desigualdad. Entonces, la ley está hablando hasta aquí de equidad, pero, como veis, dejo un hueco blanco porque podemos tener un poco más de ambición y de mirada hacia el horizonte y pensamos, una vez lograda la equidad, no hay que quedarse en la equidad. Igual que en su momento no nos quedamos en la integración y fuimos a la inclusión, ahora no habría que quedarse en la equidad, habría que pasar a la justicia social. Habría que decir, bueno, en lugar de tener que andando, que ha de hacer, facilitando al alumnado herramientas para acceder, lo que habrá que hacer es modificar el sistema, modificar la sociedad en la que dificulta que haya que tener esas diferentes herramientas para ajustar. Habrá que modificar el sistema. Justicia social, estaríamos hablando. Y por eso digo que la inclusión educativa es un derecho de todas las personas, pero es un deber social. Estamos hablando de sociedad, porque recordad que la primera premisa era la educación está planificada porque es un reflejo de la sociedad que tenemos en mente. Entonces, si queremos una sociedad democrática, habrá que ajustar la sociedad para que realmente sea una democracia real. Y la ciencia, ¿cómo viene? Esta es la gran pregunta, ¿de dónde viene todo, verdad? ¿En qué sociedad queremos vivir? Y entonces decimos, bueno, a ver, estos son datos que tenemos de la gente que accede a la universidad en carreras, imagínate, en grado y en máster. Decimos, 6 de cada 10 estudiantes universitarios proceden, el lenguaje
no es mío, es un pantallazo, diría, de familias de clase alta. Vale, eso es así. Entonces decimos, vamos a ver, ¿qué ocurre? Que la gente más vulnerable, como decía la ley, está teniéndose en cuenta. Si son las familias con mayor poder adquisitivo quienes pueden acceder a estudios universitarios, algo está fallando. Dice, el alumnado matriculado en cada rama de enseñanza según la formación de las familias, de la madre, del padre, los referentes que tengan en la familia. Entonces, dice, ingeniería, arquitectura, ciencias de la salud, ciencias, o sea, todo el ámbito científico, fijaos el peso, el porcentaje tan amplio que tiene, que padre o madre o ambas figuras de referencia tengan estudios superiores, es la zona verde oscura. Que una de esas dos figuras de referencia tengan estudios superiores, que es la zona verde clarita. Al final, sumad 43 y 25 y nos vamos a 78, si no he calculado más, 68, ¿no? Entonces, ambos con estudios medios, otro 25%. Entonces, realmente, la gente más vulnerable, que es la que suele tener menos estudios, fijaos, el acceso a la educación vinculada con las ciencias, que se queda en algo muy residual, muy corto. Y si vamos a ver ahora, alumnado matriculado en cada rama de enseñanza según la ocupación de la madre, el padre, los referentes familiares. Tenemos con ambos con ocupaciones altas, el verde oscuro, con ocupación, una de esas figuras de referencia con ocupación alta, verde clarito, ambas figuras con ocupaciones medias, una de esas figuras ocupación media y ambos con ocupación baja o sin agrupación. Fijaos cómo disminuye el porcentaje de personas que acceden a la formación universitaria vinculada con la ciencia. Y entonces venimos a ver las carreras con las matriculaciones más caras y más baratas. Seguimos viendo que las carreras de ciencias son las más caras, mucho más caras, con diferencia. Y entonces decimos, y el apoyo económico familiar resulta fundamental para la financiación de los estudios universitarios, con lo cual entramos en este círculo vicioso que nos atrapa, que es de familias con pocos recursos, con padre, madre o referente familiar, con pocos estudios, al final tienen menos acceso a la universidad y encima tienen menos capacidad económica para respaldarles, con lo cual seguimos reproduciendo un círculo que la gente que tiene esa capacidad puede acceder siempre a las carreras de ciencias, a tener mejores puestos que conllevan más dinero, que conllevan más reconocimiento social y prestigio, y que al final, ¿qué ocurre? Que estamos haciendo que la parte esta de la sociedad que definimos como más vulnerable sigan sin tener acceso a la ciencia. Y entonces, la hipótesis que creo que tenemos compartida aquí entre quienes estamos en la familia CSIC es que si pensamos qué sociedad queremos tener y en base a ello se planifica la educación y se legisla y se crean leyes educativas, y esas leyes están en este momento con la ley actual teniendo el enfoque principal en la inclusión y en la equidad, ¿cómo casa todo esto con el tema de que luego el acceso a las carreras de ciencias están bastante limitadas a personas con una capacidad económica alta o referentes familiares con estudios superiores? Entonces, aquí es donde la matan, que es donde está el CSIC, que dice, el CSIC crea el CSIC en la escuela. El CSIC en la escuela lo que hace es una alfabetización social a partir de la formación docente. Y recordad que en una presentación que hicimos hace justo un año en esta misma sala, con el informe McKinsey decíamos que el desempeño docente es fundamental para el avance del alumnado. Entonces, si el desempeño docente es fundamental y el CSIC está interviniendo en el cuerpo docente para darles mayor formación y a su vez puedan hacer que estas niñas y estos niños vean la ciencia como una posibilidad real, ¿qué ocurrirá? Que lo que haremos será un cambio social, porque haremos que puedan acceder a puestos científicos personas que en principio no se esperaba que llegasen a tener ese tipo de formación y de formación que conlleva habilitación, que conlleva trabajo, acceso. Entonces, aquí es donde el CSIC se vincula con el tema de la inclusión. La importancia que tiene intervenir en las edades tempranas, porque como nos han explicado también esta mañana, si antes de los 6, 7, 8 años no intervenimos y no rompemos los sesgos de género y las expectativas que tenemos sobre
a qué podemos aspirar las mujeres cuando éramos niñas, si no rompemos eso en las edades tempranas, que es donde interviene el CSIC, y interviene a través de la formación y de la práctica docente en aula, pues no cambiamos la sociedad. Entonces, ¿qué ocurre? Son cosas, como se ha explicado también esta mañana, tienen su repercusión años después. No son causa-efecto, o sea, inmediato. A lo mejor tú vas a ver los resultados de tu acción en infantil, que nos va a contar la compañera infantil lo que hace en clase. Los resultados ella no los va a ver, ella va a intuir, cree que está sembrando, pero ¿quién va a recoger ese fruto? Pues probablemente en la secundaria, en la universidad, cuando ya las niñas, las mujeres vayan hacia carreras de ciencias que hasta entonces ni se contemplaban, para cuando muchos niños decidan coger la carrera científica, cuando de repente la falta de vocaciones científicas se le dé una vuelta. Por eso este programa es fundamental y la pena que se nos han ido la gente del Ministerio era para decirles, otra vez pedir, que es lo que nos gusta, decirles hay que legislar, hay que garantizar, hay que anclar la ciencia en la ley educativa, porque si no nos estamos jugando nuestro futuro y aquí egoístamente van a tomar decisiones de la gente que estamos aquí cuando estemos jubiladas y no tengamos tanta opción de tal, la gente que está ahora en las escuelas. Entonces, como no les metamos en la cabeza la importancia de la ciencia, los valores, tal, no tendremos una crisis económica o sanitaria, tenemos una crisis de valores, que es lo que ha pasado en la anterior crisis, que más que sanitaria era una crisis de valores. Y entonces, aquí el compañero luego nos va a contar cómo en su escuela rural, ¿verdad?, que llevan muchos años trabajando en la ciencia, el alumnado elige carreras hacia el ámbito científico. Nos lo comentó una vez que hablamos el otro día, adelanto, es un spoiler total. Y Objetivos de Desarrollo Sostenibles, que está todo alineado con lo que dice la normativa. Entonces, la normativa nos obliga y es lo que queremos y es lo que creemos, ¿por qué no lo estamos haciendo? Y entonces, la conclusión a la que yo creo que llegamos, y hablo otra vez en plural porque os incorporo en ella, es la ciencia es inclusión por sí misma, porque la ciencia no diferencia los resultados. Otra cosa es la interpretación que la gente haga de esos resultados y cómo los utilice, pero la ciencia en sí misma es totalmente inclusiva porque no diferencia un experimento científico, lo haga una niña o un niño, una persona que aún no ha definido su género, es el mismo. Si se hace, da igual, el resultado no va a variar, da igual en qué idioma se esté haciendo el experimento, ¿verdad, Carmen? O sea, da igual, nos da igual que sea en inglés, en euskera, en árabe o en chino. Y entonces no cambia el resultado científico por el idioma de trabajo. No cambia según la religión de la persona que lo esté haciendo, o puede que no tenga ninguna religión. No cambia por el lugar de nacimiento, no cambia por la diversidad funcional que pueda presentar esa persona, no cambia por el color de la piel, no cambia por la edad. O sea, la ciencia en sí misma es purita inclusión y que depende de que sea una realidad, de cómo la apliquemos en el aula, de cómo hagamos, cómo estructuremos los equipos directivos que estáis aquí presentes, cómo hacéis para hacer que la ciencia sea una línea de identidad en el proyecto educativo de centro. Y la segunda conclusión es que la educación científica es equidad y es democracia. También he salido antes cuando se ha hablado de este tema y solo se pueden tomar decisiones trascendentales si se tiene una opinión fundamentada en evidencias contrastables. Y eso de contrastar opiniones te enseña lo que es todo el método científico, en contrastarlo. Luego está la revisión a pares para ver si es verdad lo que estás diciendo o no es verdad. O sea, entonces tú antes de tomar decisiones tendrás que saber cómo se investiga y cómo se mira si las fuentes son buenas, si lo que dicen es real, se habrá que contrastar. Y las decisiones que tomamos políticamente hablando conllevan modificar el sistema social para facilitar oportunidades de acceso y de logro. Y ya la tercera conclusión es que esas decisiones que tomemos pues tienen un impacto global. Al final tiene un impacto sanitario, tiene un impacto medioambiental y ahora he tenido que añadir, en comparación con lo que conté el año pasado, un nuevo impacto, un impacto de entramos en guerra o no entramos en guerra, o estamos en guerra o no estamos en guerra. Y lo que supone luego en cuanto a la crisis energética, alimentaria. Al final las decisiones viene desde la educación y la educación tenemos afortunadamente una ley educativa actual que está soplando el viento a favor y cuando sopla mucho el viento, ¿qué hacemos? Pues construimos molinos y sacamos energía. Entonces vamos a aprovechar la ley que tenemos ahora para meternos a tope con la ciencia y aprovechar que si no tenemos horario, como comentaba Pepe esta mañana, específico determinado, tenemos, mejor aún, tenemos todo el horario del tiempo. Podemos trabajar ciencia en lenguaje, ciencia en matemáticas, ciencia en manuales, tenemos, la parte buena de no tener un horario determinado es que tenemos todo el horario, pues vamos a hacerlo.
Y bueno, y como estamos de cumpleaños feliz, oye, pues yo creo que a lo mejor le podíamos cantar a López, ¿verdad? Sobre todo a López, el cumpleaños feliz. Yo no, que canto, ya sabes que yo no, pero María José sí, que canta muy bien. Tira, que cantamos, venga. Primera nota y luego me seguís. Venga, va. 1, 2 y 3. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, os deseamos de ti. Cumpleaños feliz. A por otros 30 años. Muchísimas gracias, Mariby. Muchísimas gracias. No, 30 años solamente tiene López. Muchísimas gracias. Sí, vamos a dar la palabra ahora a Natalia Egocheaga González. Ella es maestra de primaria del Centro Público Santa Bárbara de Lugones, Asturias. Bueno, buenas tardes. Estoy encantada de estar aquí. Es realmente como estar en familia. Y también tengo que comentaros que vengo a contar un poco mi historia. Desde que llegué al Colegio de Santa Bárbara coincide que mi experiencia va ligada a la ciencia, principalmente desde que llegué a ese colegio, porque aunque yo soy de ciencias, formación científica, pero bueno, la ciencia que a mí me daban, la que me tocó vivir, no tiene nada que ver con la que conocí a partir del 2009. Y concretamente fue en ese año que coincidió entrar en este cole en 3 años, en aquel yo estaba en educación infantil. Y fue también gracias, tengo que decirlo, a Jaime, que está allí al fondo, porque él fue el que nos facilitó pues, asistir al congreso que había en Pamplona. Y allí, pues de allí parece ser que por lo que he contactado hoy, bastante gente empezamos a conocer ahí el CSIC o poco antes, poco después. Entonces, mi experiencia abarca 13 años y quería, bueno, pues contaros, está además también un colegio que está cerca de Oviedo, pero bueno, pertenece a otro municipio y es como un poco ciudad dormitorio de Oviedo. Y también comentaros que está en una zona privilegiada en el sentido de que tiene una área recreativa muy cerca, el cole es de los que tiene patio, árboles y zona verde, cosa que también eso es importante. Entonces, bueno, estas diapositivas un poco para reflejar. Cuando yo llegué allí, llegué a un aula de 3 años, llegué a un cole donde había libros en infantil, yo ya venía de no trabajar con libros, entonces, bueno, yo iba un poco mentalizada, pero al conocer el CSIC, pues bueno, yo enfoqué un poquito la forma de trabajar allí, con los libros, ¿vale?, porque el primer año tuvo que ser, pero de otra forma. Entonces ya fui un poco también con los objetivos que fui conociendo a raíz de aquel congreso de Pamplona y del siguiente curso que hice en el CPR, que fue de magnetismo. Entonces, evidentemente, ahí pude aunar, empezar abajo, pude aunar cambio de metodología, al menos en aquel centro, yo ya lo conocía de otro, pero bueno, y ahí fuimos un poquito y llevamos los experimentos al aula de otra forma distinta. Entonces voy a comentaros, mi experiencia, os digo, son de 13 años y en esos 13 años he podido trabajar con 2 promociones. Una del 2009 al 2018, que estuvo conmigo como tutora infantil en 3 y en 4. En 5 yo trabajé todo el año con ellos, sin todo el año ciencia, pero ya no era tutora, pasé al equipo directivo y estuve de apoyo. Y luego la segunda promoción, que empezó en el 2013, que ahí volví a trabajar con ellos, afortunadamente, además aquí también me acompañó este año una tutora que estuvo con ellos en infantil, bueno, con la mitad, porque son línea 2, y empecé a trabajar con ellos y trabajé todo el año de 3 años suyo también la ciencia. Y bueno, pues fueron también los que me acompañaron en representación de otras este año en mayo, las 2 niñas que vinieron conmigo. Entonces, ahí está un poquito en general y ahora os voy a desglosar cómo fueron esos 13 años. Entonces, la primera promoción empezó, pues eso os decía, con magnetismo. Yo ya recibí formación aquel año sobre el magnetismo de parte del CSIC y lo íbamos al aula. Mis peques no era el primer grupo que tenía 3 años, pero era muy, bueno, especial, como todos los niños y todos los grupos de 3 años, todos eran distintos y todo era distinto. Entonces había que adaptarse a ellos. Y eso fue lo que hicimos. Entonces empezamos a llevar al aula, a actividad motivadora, y ahí vais las tijeras siempre fueron bastante famosas, ¿no? Porque, bueno, ¿qué pasaba allí? Que la señora tenía unas tijeras en el mandilón y no se le caían las tijeras. Entonces, bueno, pues empezamos a trabajar, a ver cosas, ellos empezaron de todo lo que tenían ahí por clase, investigaban, empezaron a decir que ahí había magia y a separar las cosas si tenía magia o no tenía magia, ¿no? Entonces ellos sí que empezaron, ahí fue un poco la línea de vamos al cole y empezaron a ir al cole, porque de verdad empezaron a ir al cole con 2 años, muchos, incluso cumplían años a 30 y 31 de diciembre, y ellos empezaron a entender aquello de que iban a investigar.
Entonces, bueno, terminaron también. Deciros que no fue posible cuando empecé yo a trabajar con ellos, tuve que dejarlos un tiempo porque no les costó más adaptarse al centro y no hubo posibilidad de... Entonces, llegado abril, mayo, volví a retomar el magnetismo y eso fue otro mundo. Allá ellos se involucraron, habían madurado, bueno, era otra. Entonces, como auténticos científicos, ellos elaboraron su primer libro científico y puedo deciros que terminaron 3 años y ellos ya decían que eran científicos. Entonces, bueno, el cambio ya fue ahí considerable. En segundo curso de infantil, 4 años, pues ahí trabajaron con la teoría molecular, un programa de investigación que nos lanzaron desde el CSIC, con la conservación de la materia. Entonces, aquí, a mitad de curso, incorporamos al otro aula de 4 años y hubo una serie de diferencias entre los que ya habían trabajado ciencia en 3 años y los que se incorporaron en 4. Ellos trabajaron con la conservación, una serie de problemillas porque en Asturias hay mucha humedad y, bueno, nos costó más, pero consiguieron que de verdad el agua se evaporaba y el azúcar que ellos habían metido en el agua se conservaba. Aprendieron a medir, pesaban agua, también hicieron un montón de cosas, usaron la lupa, investigaban y al final ahí hay una imagen en la que se ve el azúcar. Y el azúcar después lo pudieron romper, eran cristales, pero no eran los cristales iguales que los del azúcar que ellos habían metido en el agua y encima no sabían igual. Y aquello generó una serie de situaciones, de hipótesis y no había explicación, incluso químicos, científicos que nos ayudaron, que recurrimos a ellos físicos y no les costó mucho encontrar una explicación que les satisfaciese su necesidad de entender por qué había pasado ello. Entonces, bueno, coincidió también, que luego en Águilas, bueno, pues esto lo contándolo allí, pues sí que hubo expertos en el CSIC que nos ayudaron y nos dieron una respuesta que se le contamos a los niños, pues que bueno, había cambiado, el azúcar era el mismo, pero lo que había en el agua que se disolvió y entonces se evaporó. Ellos entendieron que era azúcar, no sabía igual, no tenía la misma forma, pero había habido un cambio aunque seguía siendo azúcar. Entonces ellos en su cabeza lo entendieron y eran capaces además de contarlo. Bien, aquí comentar también que las familias empezaron a implicar muchísimo, hasta el punto que con el tema de la conservación una familia se fue a Torrevieja y vino para acá con sal que habían conseguido allí, bueno, las la trajeron, los niños la vieron todos, bueno, quiero deciros que fue una implicación ahí bastante importante. Y evidentemente registraron todo. Ahí tenéis también su segundo libro científico, para el otro aula era el primero, pero esto fue mucho más allá. Entonces se hicieron más cosas, capilaridad y tal, llegaron las vacaciones de Semana Santa, marchamos para casa, el agua y el azulete pues quedó allí en los cacharritos del rincón de la cocina y a la vuelta de las vacaciones entraron en clase y fueron a la mesa y dijeron, mira, como con el azúcar. Yo fui a ver qué es lo que estaban diciendo, que claro, en las vacaciones se evaporó el agua, pero quedó el azúcar. ¿Qué más da que quedase el azúcar que quedase el azulete? Perdón, quedó el azulete en lugar del azúcar. Y ellos dijeron que aquello había ocurrido exactamente lo mismo. Entonces, a partir de ahí, ellos empezaron a investigar, a buscar, aplicaron estudiaron todo el ciclo del agua, lo aplicaron todo el proceso registro de plantación de plantitas, y luego incluso esto involucró a algún otro profesor del centro, que bajó y les hizo algún otro experimento, como veis aquí en la foto de la inferior. Y no terminó ahí, la capilaridad lo llevaron a otro experimento más, los claveles. Y entonces, dependiendo de qué sustancias metiesen en el agua, disolviesen en el agua, que ya no era azúcar ni era azulete, pues conseguían que los claveles fuesen blancos o amarillos o azules. Y allí también luego les dio pie a hacer muchísimas más hipótesis, porque luego aquí, aunque no está en la foto, decidieron que si metían el clavel dentro del tarro y lo tapaban, que qué ocurría, y bueno, ese experimento también se hizo, todo lo que proponían se hizo. Entonces, bueno, que veáis que de verdad eso ahí avanzó muchísimo. Llegó hasta tal punto que incluso los niños llegaban a casa y contaban un poquito lo que habían hecho y en casa experimentaban, proponían, buscaban experimentos nuevos con ayuda de las familias y luego esos niños, y aquí voy a la inclusión que comentaba Mariby, muchos de ellos eran niños en clase que habían pasado bastante desapercibidos para sus compañeros, tímidos, tranquilos, pero de repente llegó el tema de los dinosaurios o llegó el tema de esto de las experiencias y entonces no solo hacían en casa, sino que llegaban, contaban a sus compañeros lo que habían hecho el fin de semana y ahí lo veis, les lanzaban el reto a ellos, aparte de registrarlo científicamente, les lanzaban el reto para que en casa ellos también hiciesen a ver qué pasaba con el agua, el azúcar, el vinagre y con su limón y a ver qué ocurría allí, se le echaban bicarbonato. Bueno, esto ocurrió en 4 años.
Bueno, fuimos avanzando y llegamos 5 años. En 5 años ya fue, desde ese octubre hasta junio, trabajar ciencia ininterrumpidamente. Ciencia que aplicaban a los proyectos que estaban trabajando, porque aquí ya lo habíamos conseguido en 4 años, fuera libros, medio año ya, y en 5 ya no había libros, afortunadamente. Trabajamos por proyectos. Entonces ahí, pues bueno, os he puesto como un poco una representación y quiero haceros algunos comentarios. Esa foto que se ve ahí con un balancín, que se ve una palanca, un plano inclinado, tal, ahí éramos un niño de clase y yo en el balancín del parque. Y entonces a ver si yo conseguía levantar al niño, ¿qué pasaba? Si él se quedaba allí, yo me ponía, si él conseguía moverme, no, entonces tenían que venir un montón de niños y con Nacho allí venía un montón de niños y al final conseguían levantarme, entonces iban los niños, eran cajitas pues de lo que teníamos a mano, de clip, grapas o lo que fuese. Después, como os decía, siguieron trabajando mecánica, fuerzas, lo aplicaron a todo lo que tenían, catapultas, lo que fuese, al tema de los castillos. Y ahí veis que una vez que ya habían fabricado la catapulta, lo que hicieron fue, se dedicaban con los castillos que también habían trabajado, con materiales de reciclaje principalmente, a ver si conseguían y a qué distancia tenían que ponerla para poder atacar y que no quedase fuera, sino que entrase al castillo, etcétera. Bueno, eso fue para ellos pues muy, muy gratificante. Y luego esa otra imagen que veis abajo, en infantil es bastante común que, bueno, sobre todo en infantil, sé que también en primaria ocurre, cuando tienen ya todos muchos libros científicos y muchas hojas y mucho trabajo hecho, y no de libro necesariamente, va a casa y se va grapado, preparado, y entonces se utilizan unas grapadoras especiales que el niño no ve por clase habitualmente porque son para, bueno, muchos folios. Entonces apareció una por la mesa de la profe. Y yo un día recuerdo que les pregunté, bueno, ¿y esto sabéis lo que es? Evidentemente yo esperaba una respuesta de las típicas, esto es una grapadora. Bueno, pues Adrián, con sus 5 años escasos, me dijo, eso es una palanca. Como quien dice, pero tú, ¿cómo se te ocurre preguntarme esto? ¿Eso es una palanca o es que no lo ves? Entonces, bueno, quiero deciros, esto es cosas que ellos iban interiorizando y aplicaban a su vida diaria lo que habían ido trabajando. Evidentemente seguimos y llegó la primavera, entonces todas esas fuerzas y todo eso siguieron. Aquí también conocieron el dinamómetro, bueno, un montón de cosas. Vas a intentar resumirlo. Pues se trabajaron también las fuerzas aplicadas a la flotación. Y entonces se hundía y empezaron, trabajaron, esto se hunde, esto no, esto por qué puede ser, qué pasa. Y al final también trabajaron con la I+D más la I pequeñita, que construyeron un submarino. Y aquí os puedo decir también que descubrieron el principio de Arquímedes. Ellos solos, con su lenguaje, salvo 1 o 2 palabras que cambiaron respecto a la teoría del principio de Arquímedes, lo sacaron solos. Entonces, también aquí comentaros, 1, hubo una compañera en el cole que fue la primera vez que entendió cómo funcionaba el principio de Arquímedes y en qué consistía. Eso por un lado. Y por otro niño también de los que eran de final de año, que todavía no tenía los 6, estaba por casa, bueno, pues jugando, lo que tal. Y él tenía una hermana en segundo de secundaria. Y aquel día estaban en su casa, su hermana, varias amigas de segundo de secundaria, y estaban estudiando el principio de Arquímedes porque tenían un examen y no entendían de qué iba aquello. Entonces él, de donde estuviese jugando, esto me lo contó después la madre, él salió y oyó lo del principio de Arquímedes. Y el que lo oyó, pues cogió, las llamó y les allí agua en casa, con lo que tuviesen en casa, y les explicó el principio de Arquímedes, lo entendieron perfectamente y examen aprobado. Bueno, pues todo esto al final también, bueno, pues les llegaba también otro tipo de gratificaciones, vinieron aquí, algunos en representación de sus compañeros, y bueno, les dieron también sus premios de verdaderos científicos y estaban súper orgullosos. De hecho, cada uno se llevó a su casa una copia, porque bueno, si ya en 3 años se consideraban científicos, pensar lo que ocurrió cuando terminaron 5 años. Llegó primaria, yo ya no trabajaba con ellos, entonces hubo un cambio metodológico diferente. Pero aquí ese título que veis no fue metodológico diferente de cara a la innovación educativa, no, supuso un retroceso metodológico. Es verdad que yo ahí en primero y en segundo intenté trabajar con ellos acústica, luego no pude terminar, una serie de situaciones puntuales. Pero bueno, la suerte, el azar, coincidió que en tercero yo estuviese en primaria y retomé y fui tutora de un grupo de estos. Luego se mezclaban, pero bueno, fui tutora. Yo al fin y al cabo, cuando trabajaba con ellos, trabajaba ciencia con los 2 grupos a la vez, salvo en 3 años. Entonces, pues bueno, ¿aquí qué pasó? Pues que estábamos en matemáticas y de repente había una tarea integrada que yo les llevé para allá, un material, venga, con esto vamos a trabajar matemáticas, lengua, naturales y un montón de cosas. Y de un abono de plantas,
pues conseguimos cristales, otra vez cristales, pues estos eran distintos. Y encima los consiguieron en distintas zonas, porque el recipiente que habíamos utilizado para hacer el experimento lo dejamos por allí y un medidor de estos que utilizamos en la cocina y de repente estaba lleno de cristales, pero no eran verdes, eran de otro color. Entonces, bueno, todo aquello a ellos les generó muchas cosas y que había que aprender mucho. Ese año también en el cole trabajamos en el cultivo hidropónico. Ahí veis también, entonces, bueno, ellos fueron capaces, ahí también trabajamos más cosas, y fueron capaces, niños de tercero, de explicar a los adultos y a los de sexto incluso, qué pasaba si tenían una vela encendida y le ponían encima una campana y qué iba a pasar con la vela y el por qué pasaba. No conseguí grabarlo, cosa que me dio mucha pena, pero bueno, esas cosas que a veces pasan en la improvisación, ¿no? La explicación lógica que habían dado era buenísima. Continuamos trabajando, pasamos a cuarto. Pues aquí también participaron, hicieron la I+D también, la pequeñita, consiguieron con cosas de reciclaje que había por casa, hacer una lámpara casera que funcionase además, que encendía, trabajaron más cosas, las mezclas de soluciones, los coloides, os he puesto uno más azul y otro menos, pero bueno, eso a ellos les fue una cosa muy impactante, pero bueno, ellos lo explicaban muy bien, empezaron a trabajar la masa, el peso, cuánto pesa, no pesa, el hielo, las densidades, cantidad de cosas que trabajaron ahí. Continuaron y pues aquí volvieron a retomar otra de las investigaciones de CSIC, que está hecho el mundo, la materia. Ellos ya habían trabajado, pero bueno, creo recordar que aquí estaban en quinto, yo les daba clase de apoyo. Eso es cierto que aunque yo luego en cuarto y quinto y sexto no fui tutora, sí les daba clase y trabajaba ciencia en donde pudiese, mis compañeros incluso, aunque yo no diese clase, me cedían algunas sesiones y yo trabajaba ciencias con ellos siempre. Y me dijo la tutora, oye, vamos a ver en la UDI 2 a ver qué les puedes dar porque toca la materia y yo no tengo ni idea y si me echas una mano y en lugar de lengua les das tus naturales y les das la UDI 2 de naturales. Bueno, cojo la UDI 2, reviso todo lo que veía de naturales y digo yo, pero es que estos niños ya lo han hecho todo, lo único que no han hecho es la fermentación, lo demás lo tienen todo trabajado. Entonces, pues bueno, nada, repasamos parte de lo trabajado y hicimos también la fermentación, tanto en leche como en pan. Entonces, bueno, pues ahí simplemente representación de todo lo que llegaron a hacer y avanzaron muchísimo más. Llegaron hasta los motores y aquí también hasta la galvanoplastia. Pues ellos ahí lo estuvieron viendo cómo funcionaba y entonces entendieron que eso se aplicaba a la bisutería, a toda esa serie de cosas y entonces entendieron cómo funcionaba aquello. Estaban además encantadísimos. Y, bueno, pues no abandonaron nunca en ningún momento el registro científico. Evidentemente, los libros son mucho mayores ellos y eran capaces de tener más lenguaje, más vocabulario y los expresaban muchísimo mejor, ¿vale? Siguieron hasta sexto marchando con sus libros científicos. Y también trabajaron la tensión superficial del agua, que esto había sido una pregunta que había planteado un día Darío, el mosquito no se hunde, y entonces, bueno, pues ahí aprovechamos y también lo explicamos. Y como veis aquí también a la derecha, es un poquito resumen de todo lo que ellos habían hecho, ¿vale? Y seguimos trabajando, pues fabricar un reloj de arena, esto fue una idea que ellos trajeron, también tenemos aquí qué pasaba con los gases y el calor, hicieron su termoscopio casero, hicieron también cómo funcionaban las montañas. Y también fue el año de los volcanes, cómo funcionaba realmente un volcán dentro de la Tierra, que no era el coloide que muchas veces hace la gente como experimento, ale vinagre con un poquito de agua, el bicarbonato y sube hacia arriba, le echamos colorante y bueno, eso es un coloide, pero no es cómo funciona realmente un volcán dentro del interior de la Tierra. Ellos lo explicaban además muy bien, porque otra cosa que hacían es que todo lo que hacían eran capaces, desde 3 años ya, a contarlo el resto del alumnado del colegio. No les importaba la edad que tuviesen los demás, porque con 3 años lo explicaban a los de cuarto y a quien fuese. Y contestaban las preguntas que les hacían los otros, eso también es cierto. El último curso, pues trabajaron óptica, no se ve muy bien la imagen, pero bueno, es lo que ocurre cuando uno trabaja con óptica. Nos visitó el inventor del talgo en el centro, entonces bueno, nos quiero contar lo que disfrutaron por ambas partes. También nos visitó también una científica del INCAR, estuvo ahí con ellos también haciendo muchos experimentos, que luego nos aportó la tabla periódica de las mujeres científicas y que nos facilitó también hacerla en tamaño grande y la tenemos colgada en la portada, en la fachada, perdón, del colegio. También todo esto conllevó que la Universidad de Oviedo pues, nos invitase, salió aquí antes por la mañana, al acto que celebran el 11 de febrero del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y allí que nos fuimos y las científicas de la Universidad de Oviedo pues, nos contaron un montón de cosas.
Volvieron a tener más reconocimientos científicos, volvieron a tener más premios, la prensa. También deciros que cuando estaban de 5 años estuvieron toda la mañana con una periodista en clase haciendo experimentos y explicándoles ellos con una soltura, la periodista con los ojos como diciendo esto es verdad, y estuvo la mañana entera con ellos en clase, 5 horas. Bueno, pues eso fue también el reconocimiento que iban. Terminó primaria, se fueron a secundaria. Todo esto se terminó, no creo que debo decirlo porque fue la verdad. Entonces, cuando estaban en primero, yo seguí teniendo contacto con ellos esporádicamente, cuando estaban en primero decidieron, le preguntaron, no recuerdo qué profe era, pero bueno, sé que era una profesora, le preguntaron si podían hacer un experimento en clase a los compañeros. La profe les dijo que bueno, que vale, eran 2 o 3 niñas, que sí, que bueno, que no pasaba nada, que podían preparar el experimento. Entonces, imaginaría, bueno, pues muchas veces lo que uno tiene en concepto de un experimento en el aula. Llegaron allí, sacaron todo el material, explicaron, utilizaron todo el método científico aplicado al experimento, explicaron el por qué pasaba, con un razonamiento científico, etcétera. La profesora después les dijo que nunca hubiese imaginado que iban a hacer eso. Nos cuento el resto de alumnado, que no era nuestro centro, cuando vio aquello también a sus compañeros. Terminaron secundaria y están este año en primero de bachiller. Comentaros que más de la mitad de esa promoción, que no tengo datos de todos, pero sé que más del 50% están en un bachillerato de ciencias tecnológico o el de la salud. Bueno, segunda promoción, estos se fueron, entonces, bueno, segunda promoción, entra otra promoción en el centro y nos plantean trabajar desde el CSIC con la investigación del magnetismo y astronomía. Pues bueno, nos unimos y pues empezamos a trabajar también con las 2 aulas de 3 años, durante todo el curso también. Entonces, bueno, ahí trabajaron imanes, experimentaron, trabajamos con los recursos del CSIC, ahí veis también uno, comentaros que con la promoción anterior también lo hicimos, pero el internet y el wifi iba de aquella forma y entonces nos costó mucho, pero vieron también el vídeo de Magnes, lo consiguieron ver. Esta promoción ya fue mucho más fácil, incluso trabajaban en los ordenadores y hacían los puzzles y todo. Bueno, pues ellos conocieron y aprendieron un montón de cosas. Siguieron trabajando y haciendo cosas, pero por ciertas circunstancias yo no pude hacer el seguimiento como hice con la otra promoción y en tercero retomamos trabajar. Yo trabajaba esporádicamente con ellos en sesiones que me dejaban sus tutores y trabajé con ellos pues cómo actúa el jabón en una mancha de grasa. Pues ahí hicieron muchos experimentos, explicaron razonación, la teoría molecular, andaban ahí con los electrones, los protones, qué pasaba, los átomos, la del agua, la molécula, todas esas cosas estuvieron ahí trabajando. Vinieron, ese año en concreto, también vinieron aquí a exponer a sus compañeros pues esto, qué pasaba cuando se manchaba una camiseta de aceite en el cumpleaños de alguien y luego pues con ayuda de la grasa que tenía allí en la camiseta, pero resulta que venía el agua y se aliaba con el jabón y al final solucionaban el problema y la camiseta quedaba limpia. Y las nuevas encantadas también, porque eso también lo decían ellos, que bueno, que ya no había problema con las camisetas. Luego pasan a cuarto, ese año participan en el último estudio que comentabais aquí antes, se expuso aquí hoy hace un año también, se presentó, perdón, en la evaluación sobre la enseñanza de la ciencia con el modelo de CSIC en la escuela. ¿Qué pasaba? Ellos participaron, vino la pandemia, no pudimos seguir trabajando, hicieron experiencias en el aula, un primer trimestre solo. Entonces, volví a ser tutora de un grupo de estos en sexto, el curso pasado, y retomamos otra vez el magnetismo. Entonces, pues volvimos a retomar, tocó trabajar los circuitos, esa serie de cosas, bueno, lo estuvimos haciendo. Y consiguieron volver a rescatar, pues eso, las bombillas y que funcionasen las bombillas. Decir que luego pues nos llegó otra invitación también desde sí para venir aquí y las niñas vinieron, Zaira e Irene, e hicieron un recorrido histórico desde lo que ellos habían hecho en 3 años de magnetismo a lo que terminaron haciendo en sexto. Cuando llegó la hora de poner el título a la presentación que iban a hacer aquí, pues yo se lo lancé a los alumnos a ver qué título tenéis. Entonces, uno, así como que uno va, a los 2 minutos va y dice magnetismo para principiantes. Surgieron más ideas, pero desde luego esa se quedó. Y así fue el título que ellos vinieron a contaros un poquito en la evolución. Termina la promoción, se fueron en junio y están en primero de secundaria. No sé lo que irá a ocurrir en los próximos años, pero todo esto me lleva a comentaros varias conclusiones. La importancia de la innovación metodológica, el cambio de trabajar en el aula de una forma distinta. Entonces, esto reconozco como profesora de infantil, profesora de primaria, es mucho más fácil en infantil que en primaria, pero con buena voluntad, con ganas, con ayuda y colaboración también se consigue. Hay una gran diferencia si esa metodología de trabajar la ciencia de esta forma no se empieza
abajo. Los alumnos, porque yo he tenido en el cole opción de también trabajar ciencia con otros grupos que no han trabajado abajo. Si no adquieren bien, no interiorizan, no hacen suyo el método científico y los pasos del método científico, tú puedes trabajar ciencia con ellos, con un método científico, pero ellos no van a ser capaces de llevarlo a su terreno, a explicar las cosas diarias de su día a día con un razonamiento científico. No van a poder ni van a ser, no les interesa el libro científico, pero ¿para qué? ¿Para qué voy a registrar? ¿Para qué voy a hacer un dibujo de lo que ya hice si ya lo vi? Eso sí que hay diferencia, ¿eh? ¿Qué permite trabajar con esta innovación metodológica, esta nueva forma de llevarlo al aula? Permite que las situaciones de aprendizaje están ahí. Pues mira, yo llegué y hoy me cayó una silla. Y si cayó una silla, ¿y por qué cayó? Si yo no la toqué. Vale, pues ya tienes ahí una situación de aprendizaje que puedes sacar de ella muchísimas cosas. Pero esto implica que cambia el rol del proceso de enseñanza-aprendizaje. El rol del alumno, el rol del profe va a ser totalmente distinto. Y claro, el rol del profe, como no tenga formación de fondo para poder afrontar o llevar eso, o el reto de, y si me preguntan algo y no sé cómo contestarlo, bueno, somos humanos y podemos decirle, bueno, pues a lo mejor ahora vamos a ver si lo conseguimos contestar entre todos, y si no podemos, pues a lo mejor podemos, pensando un poco más, para mañana pensamos e investigamos. Bueno, deciros también que aquí el rol del cambia, claro que sí. Os voy a comentar, en la primera promoción, cuarto, yo no era tutora, trabajaba con ellos, pero no era tutora, entonces la tutora, frases. Es que están todo el día preguntando, es que estos niños es que no hacen más que preguntar, es que no me dejan dar la clase, es que... Y nosotros diciéndole, pero bueno, aprovecha todo lo que te preguntan, que esto no hace más que investigar, tú le lanzas una pregunta y para mañana te traen prácticamente media tesis doctoral hecha. Bueno, no hubo forma. Entonces, cambia la forma de aprender de los niños, evidentemente. Se enfrentan totalmente de una forma distinta. No les importa explicar a unos o a otros. Cuando yo vine aquí con los 3 alumnos de tercero, con Diego, con Marco y con David, pues bueno, ya había que ir probando, haciendo el experimento, no había forma. Entonces dije, nada, situación de aprendizaje real. Todo el alumnado del colegio de infantil ahí enfrente y vosotros aquí con las mesas y todo lo que tenéis que hacer. Lástima no lo haber grabado en vídeo. Si yo soy la profesora en aquel momento y hago los experimentos a los niños, lo hubiese hecho peor que ellos, porque ellos lo gestionaron, controlaban a todos los alumnos de infantil, les dieron turno de palabra, contestaban sus preguntas, decían, no, espera, que primero fue aquel, les explicaron todo, que lo hicieron muy bien. Fueron capaces, fueron competencialmente capaces de aplicar todo lo aprendido y más cosas a la vez. Entonces, es importantísimo cambiar en la forma de aprender. Y ellos lo aplicaban también todo el método científico, la resolución de retos. Luego, por otra parte, inclusión y equidad. Aquí se trabaja. Os puedo decir que cuando estos niños hacían, para el resto de los alumnados de colegio, les enseñaban lo que estaban trabajando, había niños de los que, entre comillas, llaman inquietos, que es que no paran en clase, y recuerdo una frase, todavía está el alumno en el colegio, cuando terminó, los demás ya se levantaron, ya iban por la puerta y él sentado dice, ¿y esto por qué terminó? ¿Por qué no sigue? ¿Por qué no hay más? Y no se había movido durante toda la exposición, que duró un tiempo. Entonces, para conseguir todo esto en el aula, es clave la formación del profesorado. Yo he tenido el año pasado la suerte de tener un alumno de prácticas y él me reconocía, porque él le coincidió, está trabajando esto en el aula y estaba encantado. De hecho, siguió, está en contacto con esta situación y dice que no tienen eso, no les dan, eso no lo viven, no lo ven. Entonces, evidentemente, cuando llegan, carecen de ese bagaje para luego poder llevarlo al aula. Con lo cual, por favor, formación, sí, en todos los ámbitos, pero principalmente también a los profesores que luego van a llegar al aula. Última conclusión, despierta el interés por la ciencia. Yo no sé si en otras comunidades, pero hablo de Asturias, que es en la que estoy, en la Principado de Asturias, y deciros que allí también hicieron campañas para captar que hubiese niñas en las carreras de ámbito científico-tecnológico, principalmente en las de las tecnologías. Las campañas apenas variaron. No recuerdo el porcentaje, pero sí que en su momento tuve acceso a él. Variaba muy poco el incremento de niñas que se matriculaban en esas áreas. ¿Qué ocurre? Cuando tú lo trabajas desde abajo, las expectativas y los intereses de las niñas y los niños van a la par. Y cuando llegan arriba lo tienen clarísimo lo que van a hacer. Y no quisiera terminar sin dar las gracias principalmente a mi alumnado, a mis científicos, a mis compañeros cuando me apoyaron, a mi centro, a un profesor que yo también tuve cuando hice mis prácticas de magisterio, gracias al cual también yo, aunque yo era de ciencias, con su ayuda construí mi primer laboratorio, con él lo puse en marcha y siguió acompañándome y a día de hoy sigue acompañándome. Y cuando necesito algún tipo de material, aunque él esté jubilado, me lo presta. De hecho, los imanes que hicieron en sexto, usaron en sexto,
parte de ellos eran mismos de 3 años y los niños lo reconocieron. ¿Son los mismos? Pues sí. Y no quisiera olvidar y darle también un mensaje a Alfredo. Y cómo no voy a dar las gracias también aquí al CSIC, a nuestra gran familia y a todos. Pero voy a terminar, aunque luego tenga la diapositiva de muchas gracias, con estas 2 ideas. Una tiene ya varios años. Es una frase de una niña de las que ahora está en primero de bachiller, que cuando terminó 5 años me dijo, me lo hizo con un dibujo y me lo dejó escrito, gracias por enseñarnos a usar la cabeza para pensar. Esa frase me ha acompañado durante todos estos años, cuando no siempre estoy con esa promoción en el aula. Y bueno, digo, reflexiona que si sigues trabajando y eres constante, puedes llegar a esto. Y lo que veis debajo es una imagen. Estos alumnos se graduaron en secundaria, en cuarto de secundaria, en junio. Por azares me enteré qué día era y solo llegué cuando salían. Pero algunos no los había vuelto a ver desde sexto. Las emociones, lo que allí vivimos, lo que hemos mantenido allí o retomamos, no es fácil de explicar. Y ya eso ha tenido una continuación, tal que han decidido, estamos aquí ahora, organizando una quedada para volver a vernos. Entonces, pues hemos recurrido a Teams y ahí estamos. Ayer, cuando yo llegué al hotel a las tantas, estaba metiendo en el chat de un montón de alumnos que me habían dado los perfiles exactos para organizar esa quedada. Están ahí como locos. Entonces, cuando este compañero se enteró, pues me escribió personalmente, o sea, dijo muy bien, pero luego me envió un chat privado y me dice, hola Natalia, qué alegría volver a hablar contigo. Estoy cursando el Bachillerato de Ciencias de la Salud, con la esperanza de estudiar biotecnología y en un futuro dedicarme a la investigación. Además, este año ha sido muy bueno. Fui uno de los 6 ganadores de la Olimpiada Matemática Asturiana y tuve el privilegio de ser uno de los 3 clasificados para participar en la fase nacional, aunque no gané. También participé y obtuve la mejor calificación en los premios al rendimiento académico de ESO en Asturias. A ver, esto justifica a la larga todos los pasos anteriores y a veces que no siempre son positivos y buenos. Por otro lado, también deciros, hay niños que eso va calando poco a poco. El curso, en mayo, cuando volvimos al centro, yo empecé a encontrarme por el patio. Recordad que muchos venían de la pandemia y ni conocían las mascarillas y demás. Empecé, el año que viene vas a volver, el año que viene puedo ir contigo, el año que viene nos vas a dar clase, vamos a volver a Madrid el año que viene. Y una de las, también lo quiero comentar, al día siguiente por la mañana una de las compañeras me dijo, ¡uy, encantada, tengo que darte las gracias! Y yo, ¿por? Y dice, porque mi hijo, que hasta ahora no quería estudiar, lo vio ayer en clase y ya dijo que él iba a la universidad a estudiar. Entonces, hay que quedarse con todas estas cosas, por favor, sigamos siendo una gran familia, avancemos, que aunque haya cosas un poco complicadas, se puede y hay que continuar. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. A continuación tiene la palabra, David Balsera Blanco, maestro del CRA La Coruña, de CC de Asturias. Bueno, yo ahora mismo no quiero estar aquí y no estoy nada contento, yo os lo digo. Bueno, pero se me pasa enseguida. Bueno, yo voy a contaros la historia al revés. Voy a contaros no lo que hacemos en la escuela, eso ya lo contaron todos ellos y ya lo contamos muchas veces. Lo que os voy a contar es qué le ha pasado a mi escuela desde que el CSIC en la escuela entró en ella. A ver si lo cuento bien, pero como es una historia tengo que empezar por el principio, voy a ser muy, muy breve, de verdad. Creedlo. Yo llegué muy tarde al magisterio, llegué con 40 años y empecé siendo un maestro muy normal, sin ningún tal, pero enseguida me di cuenta de que lo que estábamos haciendo estaba muy mal, de que lo que hacíamos no podía estar bien de ninguna manera. No os cuento el porqué, pero después en privado el que quiera. Y empecé a andar como un pollo sin cabeza, buscando, sabiendo que lo estabas haciendo mal, pero buscando cuál era la forma de hacerlo bien. Y una maestra maravillosa, que era además asesora del CPR de Gijón en aquel momento, que se llama Mónica Macías, me dijo, pues oye, en el CSIC están haciendo unos cursos en el CPR hay unos cursos de ciencia que creo que a ti te van a gustar. Y vi el cielo abierto. Dije, esto es lo que quiero. Empecé a trabajar lo mejor que pude con esa metodología y en el 2015 llegué a esta escuela, mi escuela.
Sí. Esta foto la puse nada más que para vacilar. Este es mi pueblo, el pueblo donde trabajo. Lo siento, yo trabajo ahí, vosotros no. Se siente, ¿eh? Y sí, en principio quiero que os deis cuenta del edificio, que lo recordéis, a ver si después vuelvo a él, porque cuando yo llegué en el 2015, ocupábamos este ala de acá. La nave central solo ocupábamos esa pequeña ¿se me oye? Esa pequeña ventana, la ventana grande, perdón, con un aula pequeñita, y este aula de aquí era lo que ocupábamos. Me encontré con un pueblo muy avejentado, con una población muy avejentada, un claro descenso de población, un claro descenso del alumnado. Hace 30 años ese edificio estaba completamente lleno de niños, ¿no? Aún así todavía tenía niños porque, bueno, es un concejo grande dentro de los parámetros de Asturias, claro. Entonces, pues os digo, llegué ahí en el 2015, el director del centro dijo que quería quitar los libros y que quería gente que hiciera cosas, y dije yo, ya está. Por problemas de salud que no vienen a cuento, empecé en enero, fui a ver a mi compañera, a la que me sustituía, y lo que me di cuenta fue de algo que igual conocéis mucho, es muy habitual. El concepto de eliminar libros significó que se dejaron de comprar los libros y entonces los niños hacían fotocopias. Así que, claro, si lo único, desde mi punto de vista, lo único decente que tienen los libros de texto es que son de colorines, pues estos niños para encima trabajaban en blanco y negro. ¡Precioso! Así que la realidad, entré como un elefante en una cacharrería, con la misma fuerza y la misma torpeza. ¿Para qué lo voy a negar? Pero a partir de aquí, ya te digo, el pueblo estaba en descenso, y yo os voy a contar ahora un poco lo que pasó, ¿vale? Vuelvo a la esta, y no tengo más presentación, ¿eh? En el 2015-2016 había 14 niños en primaria y 7 en infantil, cuando llegamos. No os voy a contar los problemas que hubo los primeros años, pero los podéis imaginar. Además, yo creo que problemas legítimos, padres que no entienden nada. Quieren ayudar a sus hijos y no tienen ni idea de cómo ayudarles. Entonces había mucha preocupación y la considero legítima, ¿eh? Pero bueno, sí que obviamente creó muchas tensiones y muchos problemas. Veis que en el año siguiente pues nos mantenemos más o menos 2 alumnos menos en primaria, 2 tal. Y aquí empiezan en el 2017, veis que hay, no sé si lo veis, pero hay 21 alumnos ya en primaria. En infantil nos seguimos manteniendo, esto es importante, viene ahora. Y estos alumnos son alumnos robados, yo los llamo así, son alumnos que vienen de otros concejos, de los concejos de alrededor, en 2 miserables años, y además el maestro era yo, cuidado, eso hay que tenerlo en cuenta, pero en 2 miserables años ya se empieza a notar que hay gente que dicen, ya se empieza a saber, tú no sabes por qué, pero de repente la gente sabe que hay una escuela donde se hacen cosas, ¿no? Lo que se puede, pero que se hacen cosas. Y empezamos a tener alumnos pues, de los concejos de alrededor, incluso de Gijón, que hay 30 y tantos kilómetros, venía una familia a traer a su hijo, de Villaviciosa, de Inciesto, bueno, de los concejos de alrededor. Esto, ahora viene lo duro, coincide con el plan de... no recuerdo cómo se llama, tengo aquí apuntado, un plan que hizo que en Asturias con el tema de la despoblación, el plan demográfico, se inicia en el 2017, un intento de paliar la despoblación en todos estos pueblos de montaña en Asturias. A partir de aquí, muchos concejos asturianos que están en esta situación empiezan a implementar estas medidas que consisten en ayudar a las familias que quieran venir a vivir ahí, las familias foráneas, darles facilidades para montar empresas sostenibles, ecológicas, ayudas a la vivienda, o sea, permitir que la gente empezara a vivir, y empezamos a vivir el fenómeno este del neoruralismo, que es una maravilla, es algo digno de ser vivido, ya os contaría yo. Pero nos llamó la atención que en primaria lo seguimos manteniendo en un alumnado, pero vienen varias familias con niños pequeños y no llegan a infantil. Y no entendíamos muy bien por qué, porque nos habíamos hecho mucha ilusión de tener savia nueva, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Bueno, pues os lo explico, porque esta gente que abandona las grandes ciudades, abandonan una forma de vida, son
aunque son la mayoría ingenieros, arquitectos, y hay de todo, son gente muy antisistema. Entonces tienen la idea de no escolarizo a mi niño hasta que sea absolutamente imprescindible. Montaron una de estas escuelas libres que se llamaba Caracola y allí llevaban a sus niños y nosotros a 2 velas. O sea, no veíamos nada. ¿Vale? Bueno, ahí seguimos, pero aquí ocurre una de estas cosas que son milagrosas. A mi centro llega una maestra infantil, Covadonga Laviada. La segunda mujer que me cambia la vida, ¿no? La primera Mónica Macías, la segunda Covadonga Laviada, maestra de infantil, una grandísima experta en el trabajo por proyectos en infantil y en la educación emocional. Empezamos a hablar, empezamos a ver que congeniamos, ella empieza a interesarse por el método científico, yo la empiezo a ayudar a introducirse en el método científico y al año siguiente, en el año 2019, decide que, quiere venirse a esta escuela. Cambia la escuela en la que estaba, que era en otra sede de la escuela, en Torazo. No dije nada de eso, de que somos tres escuelas en 3 pueblos distintos, de 2 concejos distintos, eso es un pequeño problema. Y ella cambia su plaza en Torazo y se quiere venir conmigo. Entonces, somos ella y yo allí, y esto es mágico. 2019-2020, 6 alumnos en infantil, 2020-2021, 12 alumnos en infantil. Gente que nunca había pensado en matricular a sus hijos, comenzaron a matricular a sus hijos masivamente. Seguimos trabajando así, veis que empezamos ya a ser 22 en primaria, entonces tenemos que ya hacer un desdoble y se une el tercer loco. Ismael, ahora no me acuerdo cómo se apellida, Isma. Y él coge los cursos mayores, yo tenía mucha ganas de coger los pequeños porque siempre había trabajado sobre todo y nos dedicamos, entonces desde el principio llegan a infantil, empiezan con metodología científica y la idea es que consigan trabajar con metodología científica y por proyectos hasta sexto. Hoy en día pues somos 23 en primaria, 19 en infantil, ahora ocupamos toda la planta baja, se ha vaciado, la planta alta de la nave central eran 2 viviendas de protección que se usan, una ya está vacía y estamos esperando a que por fin se apruebe porque estamos hacinados, no cabemos y necesitamos más espacio. Ahora mismo hay gente que se queda sin plaza, que no pueden venir con sus hijos porque no hay casas, porque ya no hay donde vivir en Santolaya. Entonces ahora se habla del fenómeno Cabranes, habla del fenómeno Cabranes, el alcalde de Cabranes va a dar conferencias para explicar a otros sitios qué ha pasado en Cabranes para tener un aumento de población que es algo inusual en toda España, único en Asturias y en toda España, en muy pocos sitios pasa, da conferencias en Extremadura, todas partes, y os voy a decir una cosa muy simple, las medidas institucionales que se toman son parecidas en todos los concejos. Lo que está diciendo todo el mundo al que se le entrevista, que se hizo un estudio, es que el rasgo diferencial por el que la gente va a Santolaya es la escuela. Yo no quiero dar opinión, es lo que hay. Cada uno que saque su propia conclusión. Y ahora sí, 2 segundos. Esta es mi escuela ahora. Estos son mis niños de primero y segundo y tercero, que como vamos a estudiar las poleas, lo primero que tienen que hacer es diseñar y montar el mueble donde vamos a poner las poleas. Sí, usando destornilladores, no pasa nada. Y cierras, no pasa nada. Aquí, por eso soy muy malo haciendo fotos y documentando, porque lo que me gusta es estar ahí. Ahí estamos todos estudiando las poleas y viendo cómo funcionan. Como estábamos haciendo un proyecto de máquinas y herramientas, pues nos fuimos un poco al Paleolítico. Hicimos eso, que lo hicimos todos, lo de hacer una cueva. Solo que esta vez tuvieron que hacer el recorrido que hacían los del Paleolítico. ¿Cómo empezaron a pintar? Pues con lo que pillaban. Y luego lo fueron haciendo cada vez un poquito más sofisticado, ¿no? Primero pillaban una piedra, fuimos a buscar piedras y pintaban, hicimos una cueva que luego creo que se ve por ahí, con papel, lo lógico, ¿no? Y una mesa y nos metimos dentro a pintar.
Y primero tuvieron eso, luego ya empezaron a pintar haciendo pigmentos con agua, mezclar y usando las manos, usando lo que sea, y por último empezaron a fabricar pinceles. Fabricamos pinceles de todo lo que se les ocurrió. Aquí no hay uno de hierba, que no sabían contar, que fue una pasada. El pincel de hierba fue muy divertido, pero tenemos uno de pelo, tenemos de paja, lo hicieron ellos, pinceles con los que luego decoramos la cueva. Este es un rato de estos de lectura, del play, donde tienen que leer, leemos así, donde nos da la gana. Aquí están trabajando en la cueva, con una vela y buscándose la vida para pintar. Y nada más. Yo no voy a ponerme a darle las gracias al CSIC. Solo quiero decir que gracias a ello ya no voy como un pollo sin cabeza. Muchísimas gracias, David. Damos fe de todo lo que has dicho, hemos estado allí y así es lo que haces. Enhorabuena a todos, desde luego. Y ahora pues ya le toca a Susana Torreblanca Díaz, que es maestra de infantil del Colegio de Educación Infantil y Primaria Maruja Mayo, a Laurín de la Torre, Málaga. Muy bien. Me la habéis dejado muy difícil, porque ya se ha dicho todo lo que voy a decir yo ahora mismo. Pero, bueno, ahí estamos, vamos a intentar hacerlo lo más breve posible, porque ya estamos cansados. Mirad, soy Susana, vengo del Colegio Maruja Mayo de Alaurín de la Torre, de un pueblo de Málaga, venimos del sur, y este es mi cole. Es un cole bastante grande, somos más de 800 alumnos, ¿vale? Porque son 3 líneas y en infantil pues somos 9 aulas de infantil. Y ese es mi patio de infantil, muy orgullosa de donde vengo. Estos son mis alumnos de infantil. De este curso llevo 3 años con ellos, estoy ahora en 5 años, y eso es en una parte del cole, que es una grada de primaria, y ahí pues en otra zona donde nos solemos hacer fotos. Es cierto que la educación infantil a veces pues, puede parecer que es un sitio o un lugar para atender a los niños, y muchos incluso compañeros nuestros de primaria nos dicen, pero si vosotros solo recortáis y pegáis, tampoco y cantáis canciones, el concepto que tienen muchas veces de nosotros. Y yo quiero también pues, defender un poco que nuestra educación infantil es una base, es un pilar fundamental de la educación, y como tal, al igual que una casa, si tú no haces buenos cimientos, por mucho tejado y muchas plantas que le pongas, después esa casa se cae. Por lo tanto, si después queremos trabajar en primaria, en secundaria, con niños, si tú desde infantil no has hecho una buena base, todo lo que tú construyas después puede que no sirva de nada. Entonces ahí quiero justificar la importancia del trabajo nuestro de infantil. ¿Cómo llegó el CSIC? Pues yo llevo como maestra de infantil 20 años y llegó a Málaga hace pues casi 14 años llegó el CSIC en la escuela. Yo no he faltado ninguna de sus formaciones, he sido fiel a ello. ¿Por qué? Porque para mí, como persona y como maestra, ha habido un antes y un después del CSIC. ¿Por qué? Pues por como él dice, con la frase de pollo sin cabeza, pues muchas veces en las escuelas, pues por circunstancias, por lo que estamos hablando, no nos forman bien en las carreras, creemos que salimos de la universidad o empezamos a trabajar y creemos que sabemos muchas cosas, pero cuando estás en el aula con tus alumnos te das cuenta que quieres hacer algo más y no llegas a todos los alumnos. Tenemos muchos niños cada vez más con necesidades, sabes que quieres llegar a todo y dices no puedo, a veces te vas con esa frustración de no estoy siendo buena maestra. A mí el CSIC me llegó en un momento de mi vida en el que no estaba a gusto con lo que hacía, y gracias a ellos me han enseñado una nueva metodología de trabajo, a esa que hoy en día nuestra ley nos aboga a realizar, pero que en los libros está muy bonito y que todos hemos escuchado hablar de proyectos, pero cuando tú te pones en tu aula a hacerlo con 26 alumnos, con niños con necesidades, con poca ayuda a veces y recursos, pues te encuentras que no sabes cómo hacerlo. Pues gracias a ellos nos dan una visión, te ponen a ti en el punto de vista y te hace cambiar a ti como maestro tu forma de enseñar a los niños. Yo antes llegaba, sentía, y de verdad lo digo así, que yo era la que tenía que transmitir el conocimiento a mis alumnos, porque yo soy la que lo tengo, yo soy el adulto y yo soy la que les tengo que enseñar.
Sin embargo, gracias a ellos he aprendido que no es así. El conocimiento tiene que partir de ellos, tienen que aprenderlo ellos. Y yo tengo que tragarme la lengua, que te entra muchas ganas de decirle todas las respuestas, y ahí es donde tengo que aprender a mantenerme al margen. Y ellos me han enseñado curso tras curso a ir cambiando todo esto. Al igual que yo en infantil es tan importante enseñarle a leer y a escribir, porque parece que los niños en infantil, si no leen y no escriben, no pueden pasar a primaria, es tan importante. He visto la importancia que tiene trabajar la ciencia, y ahí es donde hay que invertir en ciencia, porque para leer y escribir los niños tienen que desarrollar un lenguaje que sin su mente no es capaz de trabajarlo y tener un pensamiento abstracto, es imposible que aprenda a leer y a escribir. Yo cada promoción que voy teniendo, que por supuesto entran con 3 años que no saben mucho ni hablar, ni quitarse una mochila y lloran y se hacen pipí encima, estoy ahora mismo en 5 años y puedo decir de forma muy orgullosa que ya tengo por lo menos, llevo 14 niños que saben leer. En la clase de 26, ya saben leer. Entonces, ¿esto por qué es así? Pues porque yo no les estoy enseñando tanto a leer y a escribir, yo les estoy haciendo tener un pensamiento crítico, les estoy haciendo que se cuestionen todo lo que hay en el aula. Y yo no soy la que les transmito el conocimiento, son ellos los que con ese conocimiento ahora lo pueden llevar a otras parcelas de su vida. Y eso es lo importante y lo necesario que tiene que llegar a todos los maestros posibles de España, gracias al CSIC, porque nos hacen cambiar una metodología. Y yo, que empecé haciendo ciencia, con ellos con experimentos, ya lo estoy llevando a todas las parcelas de mi metodología y de mi trabajo. Por lo tanto, hay que enseñar ciencia. Por lo tanto, ciencia y escuela, por supuesto, van de la mano. Nosotros en nuestro centro, Maruja Mayo, hemos participado en varios congresos con ellos. De hecho, el del 2013, esos niños están ya en el instituto. Fijaros que vinieron, eran alumnos míos, bueno, de infantil, y ya pues están estudiando, pues como bien dijo Maribí, todavía no sabemos por qué ramas tirarán, cómo llegarán, pero sí sé, porque hemos hecho estudios en el centro, se ha hecho gracias al CSIC, que los niños que han trabajado la ciencia, porque claro, las 9 clases de infantil evidentemente no todas hemos ido, nos hemos formado y participamos de esto. Pero si vemos los resultados cuando llegan a primaria y al instituto, es decir, los niños que en infantil están trabajando ciencia, y aquí puedo hablar que, por ejemplo, las 3 compañeras de 5 años, una no se ha formado con el CSIC y las otras 2 sí, que somos Eva y yo. Hemos hecho que nuestra compañera que no viene a las formaciones, ella sepa todos los experimentos por nosotras, porque trabajamos de forma coordinada. Mira, ahora vamos a hacer estos experimentos porque estamos trabajando óptica, porque hemos hecho de todo, hemos hecho magnetismo, óptica, todo lo que habéis hablado anteriormente, todos esos proyectos. Nos ha faltado acústica, que el año que viene nos han prometido que es el que nos van a hacer en Málaga. Pues lo vamos llevando a cabo, y eso hace que los niños, cuando pasan a primaria y los cogen otras compañeras que sí están haciendo cursos, madre mía, nos dicen cómo se nota estos niños que han trabajado ciencia, no solo en el ámbito de la ciencia, sino en todos los demás lenguajes, en el inglés, en matemáticas, ciencia, evidentemente, pero incluso en educación física, en todas las otras asignaturas, tienen repercusión. Es decir, que hay que seguir, estamos viendo que todo este trabajo que al final va llegando y va subiendo, pues hay que seguir haciéndolo. La palabra creatividad. Yo siempre pensé que la ciencia era algo muy cerrado, muy acotado, es como las matemáticas, tiene una fórmula mágica y que no entra el tema de ser creativo, nada más allá de la realidad. Los niños que trabajan ciencia son de los más creativos que me he encontrado, porque al tener una mente tan abierta y tan estimulada, eso hace que sean aún más creativos. Ellos
constantemente son curiosos, los niños son curiosos por naturaleza, pero si tú no les das voz, tú no los escuchas, tú no te pones como guía y te pones detrás, ellos no son capaces de hablarte, son niños callados en un aula, sentados. Los nuestros, los niños del CSIC de nuestro cole, que somos 7 maestras las que ya trabajamos formándonos con el CSIC de hace muchos años y por supuesto sé que van a ser muchas más porque esto es como granitos que vamos sembrando en el cole y además tengo la gran suerte de haber traído hoy a mi directora y la estoy súper convenciendo, no solo yo, sino todos vosotros con todas vuestras participaciones a que por supuesto vamos a seguir trabajando y va a apostar fuerte por la ciencia, yo lo sé que sí. Entonces, se crea... Ella ya creía, pero la hemos hasta convencido que el año que viene se apunta hasta el curso. ¿A que sí? Entonces, y se va a hacer un laboratorio en el cole. Pues esto es lo que ojalá podamos llegar a más colegios, a más centros, a más compañeros, a poder contar que esto no es que te cambia la vida a ti, es que cambian las vidas de tus alumnos y alumnas y al final te hace ser mejor profesional y te hace sentir mejor. Y es lo que tenemos que intentar. Los niños... Los dibujos que hacen cuando hacen experimentos no tienen nada que ver cuando tú les pides que hagan un dibujo porque le has contado un cuento y no tiene nada que ver. Y entonces, los niños son más creativos en sus dibujos, se inventan más historias y son más felices, se sienten más motivados para aprender y trabaja mucho el tema del equipo, que de otra forma, cuando tú trabajas de forma individual en tu aula y tú le estás enseñando la P con la A es PA, y porque lo digo yo y yo soy la que lo sé. Eso es muy aburrido, muy triste, y los niños, algunos te escuchan, y otros pues están pensando en otras cosas. Mientras que si tú le estás proponiendo actividades, les preguntas, ¿y esto por qué pasa? ¿Y esto qué será? Ellos ya se acostumbran a hablarte, a sentirse cómodos, a que no pasa nada si nos equivocamos, estamos aquí para aprender. De hecho, yo me he sentido hoy como, madre mía, ¿yo qué voy a hablar aquí con todo lo que he escuchado? Yo no puedo aportar nada, pero bueno, pues puedo aportar ese último escalón, que es el de infantil, que quizás sea el primero en la escuela, que también, pues, todos tenemos que aportar un poquito cada uno, ¿no? Entonces, mis niños dibujan mejor, trabajan mejor en equipo, se pelean menos, no tengo que regañarles tanto. Entonces, yo veo tanta diferencia que, por supuesto, creo en el CSIC cada día. La mejor manera de aprender para un niño es la motivación. Cuando tú estás motivado y tú tienes ganas, aprendes. Pues esos son nuestros niños del CSIC, que vienen con motivación. ¿Y cuál es la mejor manera de enseñar? Pues esa que os he contado antes, no como transmisora, pero yo eso lo he estudiado en la carrera, pero eso no lo entendía. Yo decía, yo me pongo delante de los niños, pero yo ¿cómo les enseño a que yo no sé? ¿Eso cómo es? Es como, no te enseñan a enseñar en una carrera. Y como estamos diciendo, somos maestros, tenemos un título, pero nos queda mucho por delante y cada día me doy cuenta de, madre mía, qué triste, mis primeros años que los niños te recuerdan con mucho cariño y yo me da un poco hasta vergüenza, digo, madre mía. Pero bueno, es como digo, al final vamos aportando y cada año se siente uno un poquito mejor y cada año sé que sé menos. Desde luego digo, madre mía, lo que me queda por aprender. Pero bueno, ellos aprenden, ellos escriben, ellos cada vez son más conscientes de la importancia que tiene la ciencia. Tanto es así que motivamos a la familia y por contar una anécdota, nuestros padres están también tan implicados con la ciencia que ya ellos se creen. A mí nunca me ha gustado la ciencia, se me ha dado fatal, ha sido de las peores asignaturas que he tenido, pero ahora de mayor con ellos he entendido muchas cosas que antes no entendí. Y los padres míos creen que es que yo me encanta la ciencia o me he formado mucho, me he formado con ellos ahora de mayor. Y viniendo en el tren, un papá me escribió que si me podía hacer una videollamada. Y una videollamada, sí, señor, mira, es que
es que mira, María tiene piojos, se ha venido hoy del cole con piojos, no me diga, y una videollamada. Digo, bueno, venga, y nos pusimos a la videollamada, se están riendo porque lo he comentado en el hotel, y era que me quería enseñar el piojo al microscopio. Es que había cazado uno vivo, es alucinante, es muy bonito ver un piojo en vivo. Precioso, son los animales preciosos. Es que yo no me imaginaba, vaya, como así el piojo. Entonces, pues es lo que digo, pues al final los padres se creen que es que eso pues genial, los padres comparten contigo cosas que creen que son importantes, porque fijaros, en vez de coger un trauma que la niña venía con piojos, yo decía, verás tú que ahora me van a liar, que ahora la niña está con piojos, pues la habían visto como, mira que estamos viendo con el microscopio el piojo de María, fijaros. Entonces, pues es así, es lo que tenemos que intentar que nuestros niños y nuestras niñas pues que sientan. Todo su momento preferido son los experimentos. Nosotras en nuestro cole, las compañeras de 5 años ya cada vez más, hacemos un día a la semana experimentos, para que no sea una semana de experimentos. Intentamos relacionarlo también y trabajar los niños mayores, los de primaria, con los de infantil, porque tanto los de infantil tienen que enseñarle a los de primaria, alucinante, pero cierto, como los de primaria infantil. Hay esa conexión. Somos un cole muy grande, pero cada vez hacemos más conexión y todo gracias a la ciencia. Y bueno, estos serían unos ejemplos de todo lo que hemos trabajado. Son niños, algunos están en instituto, estos no son alumnos míos de ahora, han sido anteriores, y todo es que no os voy a explicar cada uno de ellos porque, bueno, ya estamos 1 hora de la tarde, estamos cansados, pero que es alucinante. Yo me siento muy orgullosa de pertenecer a esta gran familia y me encantaría invitar a más gente y que la gente conociese más esta gran familia que es el CSIC en la escuela. Y entonces formarnos, seguir formándonos, llegar a más profesores para hacer más lazos y estar más unidos. Porque los niños, por supuesto, ellos saben cuando tú vas contenta, feliz a la escuela, te sientes a gusto, ellos se sienten a gustos también. Y bueno, pues esta frase de Confucio, que por supuesto todo el mundo conocemos, pero que yo la veo tan real en infantil, porque me lo contaron y lo olvidé. Lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. Y esa es la base principal que nos transmite el CSIC cuando viene con nosotros. Y nada más, dar las gracias y ya está, que creo que... Muchísimas gracias, Susana. El mérito es solo tuyo, cariño, por ser como eres. Gracias a todos los miembros de esta mesa. Ha sido provechoso, lucido y muy emocionante. Creo que tenemos un vídeo ahora, que es un regalo de Charo, de Sevilla. Si queréis, lo dejamos para mañana, que lo podemos también poner mañana. O lo hacemos ahora, ¿no, Salomé? Porque estamos cansados. Y a ver si da tiempo a hacer algo de debate o si no, pues yo creo que no es necesario, pero quien quiera preguntar solo faltaba, ¿no? Para eso estamos aquí. Ponemos el vídeo de Charo que sus niños, ella no ha podido estar aquí, pues quieren felicitarnos por el 30 aniversario y algo nos van a contar. Dura poquito. Muchas gracias. Me encanta la ciencia y hacer experimentos. Lo que más me gusta de hacer experimentos es descubrir cosas y saber cómo funciona el mundo. El experimento que más me ha gustado ha sido el de poner de aire caliente. Y a mí el globo cohete. 4, 3, 2, 1... Es más conocido el Siemens, su tornillo, su palanca y su experimento de la corona de oro. ¡Muñeca! He aprendido los sonidos y por velocidad espacio.
visto sus vibraciones. En una forma casera se ven las vibraciones de nuestro sonido, de nuestro cuerpo. Los encantos de vecinos experimenta en casa. Y nuestra familia nos dice, ¿de dónde los ha aprendido? Todos estos experimentos los aprendemos en el cole y los pasamos genial. Hemos aprendido las moléculas de agua y sobre las leyes del magnetismo. Hemos conocido a científicos y científicas como Arquímedes, Galileo Galilei, Newton y Valentina Tereshkova. Conocí a María José y a López. Ellos son nuestros amigos científicos del CSIC en la escuela. Mi señor aprende con ellos muchos experimentos. Vamos al cole. Y si lo pongo aquí, sube para arriba. ¿Lo veis? Y cuando se enfría, Para abajo, para abajo. ¿Sabéis una cosa? Que iban a celebrar su cumpleaños. Emilio le queremos dar una sopera. Le queremos hacer 3 regalos. ¡Dale! ¡Dale! Hemos llegado al final de esta mesa. Si queréis hacer alguna pregunta, alguna intervención, estáis en vuestra casa, a pesar de que estamos muy cansados. Yo creo que ha quedado todo tan claro, ¿verdad? Pues muchísimas gracias. ¿Qué queréis que os digamos? Gracias a todos y a todas y gracias a esta mesa maravillosa, cada una desde su perspectiva, su realidad, pues ha dado a entender que la ciencia es importante, pero realmente los importantes son ellos y ellas, los que han estado en esta mesa y todos vosotros. Hasta mañana, que disfrutéis de Madrid si podéis y a descansar.